Hola, muy buenos días, buenos días. Espero que la paz del Señor Jesucristo esté en sus corazones y que el amor siempre fluya por sus bocas y que sus pensamientos sean limpios de forma constante, porque es también lo que deseo para mi propia persona. Bueno, vamos hoy a trabajar con la meditación del día de hoy de Neuróticos Anónimos y luego vamos con la lectura de Primera de Juan, la primera carta de Juan, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está Marla, que está para apoyarnos en el servicio de esta mañana. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor, buenos días, compañeritos, y les voy a leer la reflexión del 29 de noviembre que está en el patrimonio que viene en el punto número 6 y dice así: el valor de mi pasado. Contamos a las personas cómo el programa trabajó para nosotros. Esto es todo lo que hacemos para ayudar a otros. Cuando sufrí por ocultar durante años un pasado doloroso, cómo mentí y a veces hasta yo mismo creí en mi inocencia y bondad declaradas. Llegué al programa por la gracia de un poder superior y con el valor que esto me dio, logré enfrentarme a mi pasado. Tuve que admitir que era falsa la historia que me había inventado. Poco a poco, la seguridad de tener a un Dios a mi lado me hizo empezar a ver el pasado con menos dolor hasta que un día desapareció. Entonces vino la prueba. ¿Sería capaz de ayudar a otros con la historia de ese doloroso pasado? La respuesta fue contundente. No necesitaba sermonear ni aconsejar a la gente, solo necesitaba traer a mi presente mi propia experiencia de dolor, de fortaleza y esperanza, mostrarla de cerca a los demás y con esto lograba ayudar mucho más que cuando quería sermonear. Esa fue la reflexión del 29 de septiembre. Gracias, Marla. Sin duda, el pasado se vuelve un tesoro cuando lo hemos superado, cuando ya no es una carga para nosotros, cuando es solamente la historia de nuestra vida. No hablamos dramáticamente de él, ni tampoco lo presentamos como una película de dolor, de lucha y de éxito. No, hablamos de él como síntomas de una enfermedad, y no porque estemos locos, no, sino simple y sencillamente porque hemos nacido con una condición de esclavitud y por eso enfermamos nuestro espíritu. No es porque nosotros lo hayamos provocado al principio, sino que nos dieron el inicio de la carrera practicando actos contrarios a la moral. Las heridas que nos hicieron y las heridas que hicimos se convirtieron en resentimientos y culpas. Y estos fantasmas nos atormentaban de manera continua y queríamos guardar nuestros secretos hasta lo profundo de nosotros. Pero no era el hecho de contar las cosas para que la gente sienta, sino era contar nuestra historia para que la gente pudiera entender que hay la posibilidad de ser diferente. Pero como todo cuesta en esta vida, había que esforzarse por comprender estas dos cosas, culpa y arrepentimiento, lo cual significaba que la culpa era solicitar el perdón de Dios por nuestros actos y
El resentimiento era otorgarle el perdón a todas las personas que nos habían dañado y de hacerlo de manera permanente y ya no permitir que los archivos de memoria vinieran a nosotros para cobrarnos cosas que Jesucristo ya había pagado por nosotros. Liberarnos de esos archivos fue la función nuestra, negándonos a aceptarlos en cuestiones de cobro. Aceptábamos lo que habíamos hecho, pero nos negamos a seguir sufriendo por esa causa y a seguir resentidos por esas causas. Así que Dios empezó a obrar en nuestras vidas y nos fue haciendo libres de aquellas cargas más pesadas que traíamos. Y nuestro pasado se convirtió en un aliado para ayudar, una herramienta para ayudar a otras personas. Cuando sea necesario, levantamos nuestro fondo para que otras personas lo vean de cerca. No siempre es todos los días y a cada rato y en cada momento. No, solamente cuando es necesario, cuando vemos que la persona lo necesita. Y solamente sacamos una parte de nuestra historia, la que ella necesita. Hablar de más de nuestra historia es caer en un error. Muchas personas, cuando hablan acaloradamente de su historia, le dicen, pues qué bueno que estás ahí, no te vayas a salir de ahí, porque si no te va a ir mal. Nos regresan las cosas como diciendo, yo no tengo nada que ver con eso. Pero Dios, que es bondadoso y Él ve todas las cosas, premia nuestro esfuerzo. Y poco a poco aprendemos a transmitir el mensaje con más sutileza y también con verdad, pero de una forma, la verdad la damos a manera de cuentagotas para que la persona no se vaya a quebrar, ¿verdad? Sino que debemos de ser atractivos, jamás impositivos, siempre exponiendo, pero jamás imponiendo. Y esto es lo maravilloso, es lo que hacemos y es lo que aprendemos, a regalar lo que Dios nos ha dado de gracia. Bueno, ahora continuamos con la carta, la primera carta de Juan. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Víctor, por compartirnos esa hermosa reflexión. Y miren, ahora sí, ahí está la lectura y dice Primera de Juan 1:5, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Ahí terminó Bueno, el capítulo. sí. Bueno, pues aquí eh, escuchamos a Juan escribiéndonos pues acerca de que tenemos pecado. Hay dos tipos de pecadores. El pecador que practica el pecado y que es hijo del diablo, dice Juan.
y el pecador que se ha arrepentido y que busca hacer la voluntad de Dios. Juan nos pone en una perspectiva de la realidad. El que diga que no tiene pecado, la verdad no está en él, porque estamos en la limpieza de nuestras transgresiones. Todos pecamos en algún momento de pensamiento, palabra u obra, pero tenemos un objetivo, una actitud y un objetivo de corregir nuestros errores presentes y corregir nuestros errores que siguen apareciendo en nuestras vidas como patrones de conductas negativos. Y el Señor Jesús, nos da la pauta para hacerlo de manera adecuada. Usando al apóstol Pablo, nos dice que nos cuidemos de nuestros pensamientos, que cuidemos y verifiquemos cada uno de los pensamientos. Muchas veces vienen a nosotros pensamientos que no son nuestros, sugerencias que no pedimos y que son sugerencias y pensamientos torcidos. Por eso rechazamos esos pensamientos y esas sugerencias torcidas. En el nombre del Señor Jesús, echamos fuera esos pensamientos. Yo no pienso así ni quiero pensar de esa forma. A mí no me importa eso. Nos resistimos al enemigo. En Filipenses podemos ver 6:12, podemos ver que nuestra lucha no solamente es contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, con huestes de maldad que andan en los aires. Por eso el apóstol nos enseña en esta parte lo que conocemos como la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, y esto significa que nosotros no vamos a esperar a que Dios ponga la armadura en nosotros, sino que nosotros nos vamos a poner la armadura. Esto implica un trabajo que hacer para protegernos. Dice pues que debemos de llevar el yelmo de la salvación. Y esto implica la esperanza, el amor, la gracia, los juicios justos de Dios, que debemos de llevarlos en nuestras mentes. Que debemos conocer las enseñanzas de Cristo, sus enseñanzas cristianas, para para que el poder del enemigo no triunfe sobre nosotros, sino fracase. El yelmo es lo que defiende nuestras facultades mentales, nuestro cerebro, nuestra cabeza, que defiende nuestras facultades mentales que son poderosas en Dios para derribar todo argumento engañoso que viene en contra de la verdad. Es decir, que quiere derribar la verdad que hemos encontrado para seguir viviendo en la mentira. Pero si verdaderamente nuestras facultades mentales están en Dios, son poderosas para resistir al enemigo. Como dice el apóstol Santiago, resistan y él se irá. Resistir pacientemente al enemigo, que él va a huir de ustedes. Y cuando hayan vencido, tendrán la corona de la vida, nos explica Santiago. Los apóstoles nos hablan de cómo funcionamos, o por lo menos ellos trataron de enseñarnos cómo ellos comprendían las cosas
de cómo funciona el pecado en nosotros, la maldad en nosotros. Dice pues que debemos tener un escudo, el escudo de la fe. Pero si nosotros no tenemos el escudo de la fe, significa que nuestra manera de ver el mundo y de ver las cosas sigue siendo de la forma que lo ve el común denominador de las personas. Pero si nosotros verdaderamente, de acuerdo al yelmo de la salvación, nuestra fe, de acuerdo a la esperanza de este yelmo de salvación, la utilizamos, vamos a apagar los dardos del enemigo, esos pensamientos que nos agobian o que nos sugieren cosas que no son correctas delante de Dios ni delante de la humanidad. Por eso los apóstoles nos dicen que tengamos cuidado con las personas que vienen hablando supuestamente la buena noticia, pero que en realidad son falsas enseñanzas que quieren sacarnos del camino. Tener cuidado con la palabra acerca de lo que los demás hablan y sus enseñanzas, y tener cuidado pues con nuestras mentes, lo que pensamos y lo que decimos. El- los apóstoles están hablando acerca de un cambio de espíritu, de cómo fortalecer al espíritu para vencer a la carne, para vencer al instinto, para domesticarlo. El apóstol Pablo dice, hagan morir el pecado en sus cuerpos. Es decir, que toda iniciativa de transgresión a la palabra de Dios en nuestras vidas, no le demos vida. Que nos abstengamos de hacer el mal y que eso pasará. Y habremos triunfado sobre ellos en el nombre de Jesús, siendo pacientes y no desesperarse ni estar ansiosos, porque no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios que vamos a vencer. Y el Espíritu de Dios es la esperanza de sus enseñanzas, de su doctrina, de sus profecías. El yermo de la salvación habla de que tenemos una espada, la palabra de Dios. El salmista decía, he guardado tus dichos para no quebrantar tu ley. He guardado tus dichos en mi corazón para no quebrantar tu ley, decía el salmista. Y libérame de los patrones de conductas que no comprendo. Libérame de los pecados que me son ocultos, que no conozco ni su origen ni por qué están ahí. Libérame de esos, dice el salmista, y está hablando de pensamientos, de ideas que son espíritu. Un microchip espiritual en la mente humana para ser manejados los humanos como si fueran títeres al arbitrio del enemigo y no la voluntad propia. Sí, el enemigo ha robado la voluntad y la confianza en la persona y la ha vuelto una adicta, es decir, un esclavo del enemigo de Dios. Por eso
Cuando nosotros empezamos a luchar absteniéndonos del problema principal que nos agobia, empezamos a ser liberados. El apóstol Juan nos habla de esa liberación, pero también nos dice que no nos engañemos, que estamos siendo perfeccionados y que estamos en el camino de la perfección, pero estamos siendo perfeccionados, no somos perfectos. También nos habló Juan en su evangelio. Nos habló de la importancia de permanecer en esta salvación tan grande, ¿verdad? Esta salvación tan grande. Ser cristiano es una profesión y profesión significa, bueno, profesar. Profesar significa que practico, vivo, comparto la idea de Dios con las personas que me rodean. Esto es nuestra profesión y no nos negamos en esta profesión ni rechazamos al Señor, sino le damos honra y gloria de manera constante con el pensamiento, palabra y obra. Esto hace que nosotros tengamos paz para con Dios, como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, justificados por la fe. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando nosotros obedecemos, estamos siendo justificados por nuestra fe en acción. Tenemos paz para con Dios. Y esto no es algo nuestro, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios que en su infinita bondad solamente piensa cosas buenas para nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de esta existencia, a pesar de las acciones contrarias que se dan dentro de la tierra. Nosotros estamos firmes en la confianza de que Él vive con nosotros y que camina con nosotros y que va delante y detrás nuestro, que nos cuida porque somos su obra. Y si nosotros somos esforzados y valientes para hacer la voluntad de Dios como obra suya, Él nos rodea de bienes y misericordia, y nos da la fortaleza y el amor para vencer todo patrón de conducta negativo en nuestras vidas o pecados. Nos da el poder para pensar adecuadamente, pero necesitamos creerle, porque la palabra se puede suavizar en nuestras vidas diciendo, ay, qué bonito dijo, qué bonito habló, qué bonito dice ahí, pero no se trata de qué bonito, se trata de actuar en eso bueno que está escuchando. Sean limpios como yo soy limpio, dijo el Señor nuestro Dios. Sean limpios de pensamiento. Desde antes de que los apóstoles empezaran a hablar acerca de cómo trabaja el enemigo en nuestras vidas, Dios había dicho, sean santos como yo soy santo, sean limpios como yo soy limpio. Y esto implica, naturalmente, el ser limpio, implica el conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios.
cuando nos acercamos a Él, limpiando o tratando de limpiar nuestras vidas, Él nos ayuda dándonos a conocer lo que debemos de hacer para poder lograr vencer. Nos prepara para que tengamos la victoria de nuestro lado. No es una victoria de Cristo. Nosotros tenemos una victoria en Cristo, pero no es la victoria de Cristo, es una victoria nuestra. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra voluntad y nuestros pensamientos a los deseos de Dios y no nuestros propios deseos. Cuando llegue el tiempo, como hicieron los 24 ancianos, se quitaron sus diademas y la pusieron a los pies del Cordero. Así que todas nuestras victorias que estarán inscritas en esa diadema que se nos dará como reyes y sacerdotes, como trabajadores del reino de Dios, así nosotros, en la presencia del Cordero, nos quitaremos nuestras victorias y las pondremos a los pies de Jesús, porque toda la gloria es para Él. Aunque las hemos ganado porque nos hemos esforzado, pero también Él ha colaborado grandemente para que seamos triunfadores. No nos perdamos porque necesitamos aprender de la palabra de Dios y a usarla a nuestro favor. Usarla a nuestro favor es la obediencia. El que no deja su pasado, el que sigue mirando hacia atrás, no agradará mi alma, dice Hebreos. El que sigue atado a su pasado y está mirando hacia atrás, no agradará mi alma. ¿Por qué está diciendo eso? Porque si hicimos un pacto con Dios y Dios nos ha perdonado todo nuestro pasado, pero no le creemos, porque seguimos sufriendo por el pasado, porque no usamos el perdón de Dios a nuestro favor. No nos defendemos, sino que seguimos estando resentidos o sintiéndonos culpables por acciones que ya no existen. Ya no existen. Y las consecuencias de nuestros actos, Dios hará conforme su voluntad. Todos los negocios están en manos de Dios. Las vidas que dañamos, a las personas que no podemos pagarle, no podemos retribuir todo el dolor, el sufrimiento que causamos en las personas. No podemos retribuir económicamente todo aquello que nos ha llegado. No podemos retribuir todas esas cosas. Pero la intención en el acto de saber en tiempo presente sobre la gente que nos rodea, y si dentro de ella está nuestro pasado, y tenemos una deuda y podemos llegar y solicitarle a la persona que nos perdone algún tipo de acto, siempre y cuando no vaya a causarle a la persona incomodidad familiar. Por eso debemos de ser prudentes y habrá cosas que no tendremos que hablar. Estamos hablando del pecado que nos asedia por todas partes.
Y tenemos que enfrentarnos al hecho de que no vamos a poder arreglar todas las cosas y que no está en nuestras manos arreglar las cosas que pasaron. ¿Cuántas personas han venido a mí para decir, Víctor, discúlpame porque te dañé? De todas las personas que me dañaron, han sido pocas, han sido muy pocas, pero no exijo que vengan a pedirme perdón o disculpas, no exijo eso. Yo les perdono. Y no hay rencor por ninguna cosa del pasado. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarle a Dios y no quiero mirar hacia atrás ni quedarme atrás. Y esto no significa que la historia, mi historia, no sea importante, pero ya no sufro por ella. Ni estoy odiando, ni estoy resentido, ni estoy enojado con nadie de mi pasado. Porque Dios me ha dado paz siendo justificado por mi fe en Cristo Jesús. Porque Él me dijo claramente, no te vengues. Y con esa idea salí. Y fui a ver a las personas para decirles que yo no iba a actuar en contra de ellos legalmente. Algunas personas cercanas a mí se enojaron, pero no entienden que yo no voy a malgastar la vida que me queda metido en pleitos jurídicos. No, con lo que Dios me ha permitido tener, con eso basta. No necesito más. Por eso, cuando vamos desarrollando la habilidad de amar, es porque hemos armonizado nuestro pasado, pero necesitamos cambiar la actitud en cuanto a nuestras reacciones negativas. Y con esas reacciones seguimos lastimando a otras personas. Necesito cambiar esas reacciones. Me parece muy interesante el hecho de poder conversar con una persona que le interesa saber sobre las emociones y que en el patio nos ponemos a conversar sobre diferentes temas, el trabajo, lo que se piensa, me comparte lo que escucha, ¿verdad? Y me pide opinión sobre esas cosas. No es porque yo sea mayor, no, sino porque él percibe, pues, la bondad que Dios de alguna manera le ha dado a través de mí. ¿Y bondad en qué punto? En los apoyos, en apoyarle. Y, y eso para mí es importante, tener personas que puedan yo confiar en ellos y ellos confiar en mí. Y conociéndonos con nuestras diferencias, aprendemos a vivir con esas diferencias y a mejorar nuestras vidas. Y entonces vivimos bajo el respeto y el poder escucharnos unos a otros. Esto, pues, es bien agradable al alma cuando vamos viendo que no estamos forzando a nadie, a nada,
sino que poco a poco las cosas van cayendo conforme la voluntad de Dios. Vamos a continuar con esta escritura. Adelante, Marla. Claro que sí, continuamos ahora con el capítulo número 2. Voy a cambiarles la pantalla, que dice así el Primera de Juan 2 del 1 al 6. Dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Abogado tenemos. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que ustedes no quebranten la ley de Dios. Y si alguno de ustedes la ha quebrantado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí el apóstol está hablando que no quiere que amemos, que Dios no quiere que le amemos de boca, sino de acción. Es lo que Dios desea. Y ese deseo, cuando se cumple o que nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, eso lo hace feliz, lo hace sentir satisfecho y nos apoya para salir adelante. Los padres, cuando ven a sus hijos entrenar un deporte y los hijos están apasionados con ese deporte y ellos les animan, cuando ellos están desanimados y les animan a continuar, a no dejarse vencer por el adversario, que ellos pueden hacer un mejor papel y los padres les animan. Así como les proveen de las cosas necesarias para su deporte favorito, también les proveen del valor y los valores en medio de ese deporte. Y pues Dios tiene esa misma actitud con nosotros. Hoy nosotros tenemos una batalla que no es con andar regañando a nadie, ni a la gente ni a los espíritus, a nadie, sino que es deshacernos de las cadenas del enemigo que están en nuestras vidas. Y por eso la herramienta que nos ofrece Juan aquí es la confesión de nuestros pecados, de la forma en que nos sentimos. Si somos honestos, sinceros con Dios, Él va a manejar las circunstancias para que logremos lo que necesitamos para poder continuar en este camino. En esa confianza andamos, en esa confianza vivimos y Él no nos ha defraudado. A pesar de que nosotros no seamos perfectos, pero tenemos el compromiso de perfeccionarnos día a día. Así que
Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Muy bien. Dice así, el 17, aquí está. Ay, ya me pasé. Aquí está. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Dice en en una versión más, que no es esta. Esta es una versión con una palabra más moderna y generaliza, pero no, la otra versión nos dice, eh, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Explica el apóstol. ¿Y por qué son importantes esa separación impío y pecador y no reunirlos todos en uno solo? ¿Por qué esas dos son importantes? Es necesario entender que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, hemos obedecido, ¿no? Por fe, hemos obedecido el mandamiento, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos entrado al bautismo sellando un pacto con Dios, hemos recibido el Espíritu Santo y estamos en el camino de la limpieza o santificación. Nosotros somos el templo del Dios Altísimo. Entonces, es necesario que comience por la casa de Dios. Y la casa de Dios es cada uno de los hijos de Dios, que son los que conforman esta casa, este templo. Entonces, el juicio comienza por nosotros. Desde el momento en que hacemos el pacto con Dios, desde ese momento entramos en una protección de parte de Dios, protección, la oportunidad de que no se nos tome en cuenta las caídas o los pecados, pero siempre y cuando no sean a propósito. Y cuando confesamos a Cristo Jesús lo que hemos hecho, cuando confesamos a Dios y le decimos, Señor, es que yo no quiero eso, yo no quiero esto en mi vida, pero no sé cómo quitarlo, ayúdame. Tengo la herramienta, pero me falta el poder para dejarlo. Me falta el valor para dejarlo, porque estoy encadenado a ese tipo de placer o deseo. Ayúdame, fortalece mi espíritu para que yo pueda romper con esa cadena. Pero no la quiero en mi vida, porque quiero que tú gobiernes en mí. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Una lucha espiritual. Estamos haciendo la voluntad de Dios, rompiendo las cadenas del enemigo con las herramientas que Jesucristo nos está dando. Entonces, el juicio está aquí ahora. El acusador, él nos mete el pie y luego se burla de nosotros y luego va con el Padre para decirle que somos pecadores y que merecemos la muerte. Pero ahí está el abogado, el Señor Jesús. Por eso, entre más nos esforcemos para hacer la voluntad de Dios, Jesús tiene más atención en nosotros, porque entiende que está la buena voluntad, como lo explicó el apóstol Pablo, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer la voluntad de Dios está en mí, pero no el hacerlo, porque el bien que yo quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Me deleito en las cosas de Dios, en mi espíritu,
pero el instinto me lleva cautivo a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Miserable de mí, necesito de un libertador. Y ese es Jesucristo. Y es la herramienta que el Padre nos da a través de Cristo Jesús. Por eso, nosotros somos el templo de Dios y estamos en un juicio. El mundo no está en un juicio. El mundo en general no está en un juicio. Ahorita en este momento no. Los que hemos encontrado la puerta y hemos entrado por el camino angosto, estamos en un juicio. Todos los días se nos acusa por diferentes situaciones. Pero Dios, que es bueno y grande en misericordia, justifica por el sacrificio de Jesucristo, justifica nuestros pecados. Ahora, ¿por qué los justifica? ¿Quiere decir que se hace de la vista gorda? No, sino porque hemos entrado en un pacto donde estamos en un campo de entrenamiento para no pecar. Y por eso nos justifica, déjame que lo entrene. Dice una parte del Evangelio que el hortelano llegó y vio un árbol que no daba frutos y le dijo a, sus, a, a su principal, quiero que derribes este árbol porque este árbol no está dando fruto. Y entonces el principal le dijo, Señor, permíteme que le abra más, le remueva la tierra, que lo abone un poco más y, y veamos qué pasa. Y si después de eso pues no da fruto, pues lo tumbamos. Así que todo árbol que no dé fruto será derribado. Pero ¿quién es ese? En esta alegoría es el Padre, el dueño, y es Jesucristo el que está dándonos formación. Y Él es el que intercede por nosotros para que nosotros podamos tener la oportunidad de vencer al pecado en nuestros cuerpos. Él está preocupado por eso. Está preocupado significa que está ocupado en este trabajo de darnos una formación. El enemigo quiere destruir la obra de Dios, Dios lo sabe, pero va a llegar el día en que se va a cerrar la puerta de la gracia y nadie va a poder entrar y el enemigo será echado fuera, porque ya todos los elegidos estarán ya, el número de los elegidos estará ya listo y entonces la puerta de la gracia se cierra y viene el juicio a las naciones, el juicio a este mundo, lo que conocemos como la gran tribulación o el Armagedón. ¿A qué viene pues el juicio a las naciones? Por eso, quien está en el juicio es la congregación de Dios. Y si empieza por nosotros, que hemos sido justificados, empieza por nosotros el juicio, ¿dónde queda el impío y el pecador? Cuando hablan de dónde queda el impío, entendamos quién es el impío y quién es el pecador, porque parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. El impío es el que no tiene piedad. Es aquella persona que estuvo dentro del Evangelio de Dios conociendo toda su verdad y todo el modelo que Dios está realizando para que nosotros seamos verdaderamente libres y perfectos. Y que Dios nos concede a algunos poderes en nuestras vidas
y que probando estos poderes de la fe, del amor, de la gracia, probando estos poderes, y ellos probaron estos poderes del mundo venidero, y sin embargo rechazaron el Evangelio y empezaron a hacer mercadería con esos poderes y hacer mercadería con las personas, apartándose de Dios. Ese es el impío. Y ese no se va a levantar en ninguna de las dos primeras resurrecciones. Se va a levantar hasta la tercera resurrección, donde será destruido para siempre. Por eso dice el impío. ¿Y dónde quedará el impío? El que no tiene piedad, ni de sí mismo ni de los demás. Porque habiendo comprendido bien el plan y el proyecto de Dios, lo abandonó. Luego está el pecador. El pecador es la persona que vive, pero no comprende el Evangelio. Vive cegado por el enemigo. Estas personas que viven cegadas por el enemigo, metidas en congregaciones no cristianas, aunque se hagan llamar cristianas, pero no tienen la doctrina ni la enseñanza de Jesús, ni la visión de Jesús, ni el espíritu de Jesús. Y están ahí cegados por cuestiones emocionales. Están cegados ahí. Esos son pecadores, pero son inocentes hasta cierto punto. Y ellos van a resucitar para corregir lo que está mal en ellos. Y van a entrar en el reino de Dios. Va a ser la segunda resurrección. Porque todos aquellos que Dios ha elegido y ha estado formando y que van a ser parte del ministerio del reino de Dios, ellos son la primera resurrección, son las primicias, porque son transformados de carne a espíritu, de mortalidad a inmortalidad. Ellos son los pecadores. ¿Ven ustedes por qué es importante entender las versiones? ¿Por qué elegimos una versión? Y el lenguaje. El lenguaje de la Reina Valera 1960, en la español original, puede ser que tengamos dificultades con el seis eis habéis, pero, pero lo importante es lo que está escrito, la fidelidad de la traducción. Porque aquí, en lo que nos leyó Marla, si ustedes se dan cuenta, todo lo encierra, estos dos, impío y pecador, lo encierra en una sola frase y ya nos selló la visión. Ya no podemos comprender más del versículo, al menos que lo conozcamos, como en este caso, conocemos bien la escritura y vemos que ese versículo, pues, está bien dicho, pero no está bien hecho, porque nos quita la luz de la escritura, la comprensión de la escritura. Por eso a veces el lenguaje moderno nos roba, ¿verdad? La esencia. Puede, ay, es que así lo comprendo mejor, sí. Comprendes lo que lees, pero ya te encubrió el secreto que Dios te quiere dar acerca de ese plan, de ese proyecto. Es muy interesante esto de la escritura. Un día hablaremos de la escritura, ¿verdad? La diferencia entre las escrituras y por qué nos conviene una versión X, ¿verdad? Más apegada al pasado que a las presentes, que pretenden darnos un lenguaje moderno,
pero en su versión lo que hacen es robarnos la calidad de la visión de Dios. O sea, nos tapan los ojos. No parece importante, pero lo es. Una palabra cambia todas las cosas, como en este caso. ¿Quieres leernos de nuevo el versículo del 17, por favor, como lo leíste? Claro que sí. Dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con Con dificultad dificultad se se cae. levanta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Lo que pasa es de Ahí, que son dos versículos. Era el 18 donde dice el impío y el pecador. Y hace rato ¿no? solamente leí el 17. El 17. Oh, gracias. Yo estaba en un error entonces ahí. Gracias. Muchas gracias por aclararnos. Ahí está. Esa parte es muy importante, ¿no? Eh, entonces podemos entender que hay tres tipos de pecadores en esta lectura. A ver, tres, dije que dos, y ahora puedo ver tres. ¿Cómo está eso? Vamos a ver. Primero, el pecador arrepentido. Los que están buscando a Jesucristo genuinamente cada día. Luego tenemos al pecador que blasfemó del Evangelio, el que abandonó a Jesucristo. Y luego tenemos el pecador que está cegado por Satanás y que es inocente, porque como está cegado, está sellado su mente y sus ojos, su corazón, no puede, no alcanza a entender o ver o querer la palabra de Dios. Y aquí encontramos las tres resurrecciones entre esos tres pecadores. Primero, las primicias, el pecador arrepentido. Segundo, la destrucción. Esta es la tercera resurrección, la destrucción del impío en el lago de fuego. Y la segunda sería el pecador que practica el pecado porque está cegado por Satanás. Y este pues vive en medio de una confusión religiosa y todo eso, y no se da cuenta, ¿no? Y de ahí están ateos, están incrédulos, están muchas gentes que, que no pueden ver la realidad de Dios. Como dijo Isaías y como el Señor Jesucristo lo dijo, les hablo en parábolas para que oyendo escuchen y no oigan, para que viendo no vean, y sus corazones se conviertan a mí y vengan a mí y yo los sane. Estaba diciendo, el llamado en este momento no es para ellos. No es que los estuviera desechando, es que no eran parte de los elegidos. Era un juicio a Israel y ellos no eran parte de los elegidos. Por eso ellos no podían comprender lo que Jesús decía y Jesús le aclaraba a sus apóstoles todas las cosas. Y aún sus apóstoles con las aclaraciones de Jesús les resultaba difícil comprenderlo. Entonces, pero gracias, muchas gracias Marla por ayudarnos y a corregir ese error que yo tuve, ¿sí? De comprensión porque me faltaba esa parte, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿cómo andamos en el tiempo, Marla?
Ya nos pasamos por 5 minutos, Víctor. Suficientes. Muy bien. Vamos a cerrar entonces aquí. Vamos a cerrar esto.